Bueno, ¿qué pasa, mi gente? Estamos aquí con una psicóloga, ¿eh? Pero no cualquier psicóloga, es una mujer que ha conseguido una cosa muy especial, combinar lo que es la psicología tradicional con las técnicas espirituales, ¿eh? ¿Cómo se les quedó el ojo? Mucho gusto, Gaby. Primero, quería darte las gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo y por querer compartir tu información con nosotros. Ya sabes que esto es muy importante y la gente quiere enterarse de cómo va esto, ¿me entiendes? Muchas gracias a ti, de verdad, por la invitación y darme este espacio para contar un poco qué es esta forma de ver la psicología más diferente y de una manera más global. Claro, porque es primera vez que yo he escuchado, ¿sabes? Yo siempre o psicólogo o terapeutas espirituales. Nunca había visto esta unión de estas dos ciencias o estas dos ramas, ¿no? Exactamente. La verdad que me quedé así. Entonces, eso me llevó a investigar un poco sobre ti, a ver videos que tenías en las redes y todo esto, ¿no? Y hay una cosa que me llamó la atención. ¿Cómo tú llegas a este punto, ¿no? Al querer fusionar estas dos ramas. ¿Cómo es esto? Muy bien, Miguel. Bueno, un poco te cuento mi historia. Yo soy licenciada en psicología por la Universidad de Granada. Tengo 24 años de experiencia profesional y creo que hasta hace 10 años mi forma de ver la psicología era una forma de ver la psicología más bien clásica, como todo el mundo concibe, no ir al psicólogo, un plan psicoterapeuta. Pero hace 10 años mi hijo mayor le diagnosticaron una enfermedad, un trastorno del desarrollo, un trastorno de la comunicación, que en aquel momento nos dijeron que el niño podía tener trastorno del espectro autista. Y ese diagnóstico pues causó un crack en mi vida, un poco plantearme un reset de por qué ha venido esta situación a nuestra vida, qué mensaje trae, y buscando soluciones para el niño, buscando al principio soluciones en el campo oficial, en la pediatría, la psiquiatría, la psicología más clásica. Encontramos ayuda, pero como que ciertas puertas se cerraban y nos decían: no podemos seguir ayudando al niño porque necesita crecer, vamos a ver la evolución del niño, vamos a ver cómo se desarrolla, no sabemos si está en qué punto del espectro autista está, si está en un lado más afectado, si es un lado más ligero, más leve, de alto funcionamiento. Pero ahí como que tuve una conexión muy fuerte con mi esencia, con mi fuerza interior. Se despertó en mí una fe muy profunda de saber que tenía que haber algo más, alguien que me ayudara con el niño más allá de los especialistas médicos. Y fue cuando empezó mi camino en buscar en el lado alternativo. Primero con medicina tradicional china, medicina tibetana, naturopatía, y poco a poco en busca de una solución para el niño, de un enriquecimiento para el niño, de terapia y de ayuda. Pues digamos que el último escalón de esa escalera era la espiritualidad. Y ahí di con varias técnicas energéticas espirituales que me ayudaron a trabajar con mi hijo y ver los beneficios que yo obtenía con él y que obtenía también con mi propia familia, es decir, con mi marido, conmigo. A través del niño, que yo siempre digo que los hijos son los grandes maestros, a través de mi hijo fue como la espiritualidad empezó a mezclarse en mi forma de trabajar con personas para ayudarlas a nivel de desarrollo emocional y luego de desarrollo espiritual. O sea que el cómo llegué es casi siempre cuando hay una ruptura con un esquema mental o con un paradigma mental, ¿no? A nivel más profesional, se llega a través de la crisis o a través del dolor, de la enfermedad, y en el caso mío fue a través de la situación con mi hijo, ¿no? Los beneficios han sido muchísimos. De hecho, al niño cuando cumplió 6 años, ahora mi hijo tiene 13 años, lo sacaron del diagnóstico de TEA. Mira qué bien, ¿no? Sí. Todavía la verdad es que gracias a Dios muy bien. Gracias a todo lo que hicimos con él y bueno, se cuadraron los astros, ¿no? Sí que es cierto que tiene una dificultad a nivel de comunicación, pero hemos salido de la tormenta. Ya no estamos en la tormenta. No es tan grave como lo presentaban. Para nada. Es decir, el panorama era muy grave, era muy desesperanzador, el sentido de lo que nos ponían y muy pocas alternativas. Y sin embargo, con las otras cosas que hemos ido haciendo con él, con todo lo otro, se ha ido complementando, se ha ido fusionando. Y hemos llegado a la conclusión, tanto mi marido como yo, porque mi marido también trabaja con las terapias,
que para ayudar a las personas hace falta un enfoque holístico. Y es ahí donde viene mi nuevo enfoque de la psicología, un enfoque más holístico. O sea que tú me quieres decir que tú has dado como la vuelta a esta mala situación, ¿no? Sí. O sea, tu búsqueda hizo que tú des la vuelta y que llegues a este punto ahora de combinar estas dos ramas. Eso es algo muy importante porque hay mucha gente que le dan un diagnóstico y ya lo aceptan y ya se quedan ahí y dicen, mira, ya está, esto pasó, tengo que vivir con esto y siguen su vida así. Entonces tú dijiste, no, esto no va a ser así, yo voy a luchar por mi hijo y eso es algo... Totalmente. Eso dice mucho de ti, ¿eh? Muchas gracias. Eso dice mucho de ti porque eres una mujer que con fuerza, con agarre, que no se deja llevar por las adversidades de la vida. No, yo soy muy resiliente, que se dice en términos psicológicos, pero es que en mi carta natal está el elemento fuego. Yo soy muy fuego, soy Sagitario y entonces soy muy fuego y trato de buscar soluciones y no conformarme con un diagnóstico, sino ver distintas alternativas. Y luego esta situación de mi hijo me conectó mucho con el poder de la manifestación. Empecé a investigar mucho sobre la ley de la atracción, sobre la manifestación, sobre cómo si tú proyectas y visualizas y lo sientes, lo atraes a tu vida. Claro. Y entonces yo miraba a mi hijo y yo lo veía, lo sentía ya como está ahora, es decir, con 13 años yo lo veía en el instituto bien, adaptado, alegre, haciendo su vida normal. Lo proyectaba. Yo aplicaba la ley de la atracción, lo manifestaba todas las noches y cuando alguien me venía y me decía, pon esto que no va a poder ser, yo no me conformaba, yo decía, no, yo me alineo con esta emoción, con esta fuerza y sé que lo voy a atraer. Y era algo que nunca había practicado porque yo no lo había estudiado en la carrera de psicología. Claro, eso no te dan. Nada. Entonces como que esta situación de mi hijo me despertó un poder en mí que yo no sabía ni siquiera que lo tenía. Ah, mira. Y de esa forma pues fueron materializándose todas las mejoras. Eso está muy bien. Mira, hay unas cosas que ya te he dicho que yo comencé a buscar, ¿no? Videos sobre ti antes de que quedemos, ¿no? Una cosa que me llamó también mucho la atención es esto de la psicología holística. Sí. O sea, ¿nos podías explicar un poco de qué va esto? Muy bien, Miguel. El tema es que cuando uno tiene un bache emocional, ¿no? Pues normalmente acude a un psicólogo, un terapeuta, pero el enfoque tradicional de la psicología es un enfoque basado en la mente. Claro. En creer que el origen de todo lo que te pasa está en la mente, en digamos, un bloqueo, una serie de creencias, una situación que no has sabido procesar. Como mucho se llega a trabajar el enfoque también de la alimentación. Ya hay cada vez más psicólogos o psiquiatras que relacionan, y esto es muy importante, la importancia del intestino en el estado mental, en la buena salud mental y emocional de las personas. Claro. Pero es muy difícil encontrar un psicólogo, y digo psicólogo porque viene con una carrera universitaria, con lo cual tienes unas creencias como más marcadas, que añada la parte física de alimentación con la parte energética espiritual. Y ese es el enfoque holístico. Cuando llega alguien con una situación problemática en su vida, el tratamiento, por así decirlo, va a 3 cuerpos. Al cuerpo físico, regulando toda esa parte de la alimentación, de cómo de lo que nos alimentamos, nos nutrimos para, digamos, generar esos neurotransmisores necesarios para que nuestro cerebro vaya bien. El cómo piensas y el cómo procesas la situación de tu día a día, que es la parte más mental y emocional, pero ¿y dónde está la parte energética y espiritual? Que esa es la gran novedad que tiene el tratamiento holístico, ¿no? El cómo, si tú tuviste un trauma de pequeño, cómo eso genera en ti un bloqueo a nivel energético que sigue estando presente. Pero la parte espiritual va más allá, va a cómo si tú traes un karma de otras vidas, te puede estar repercutiendo en esta vida. Y cómo si hay algo en tu transgeneracional, con tus ancestros, que no has solucionado, puede estar afectándote en esta vida. Y entonces es como abrir una mirada más panorámica de la psicología. Es decir, vamos a ver qué te está pasando a ti, Miguel, en tu vida en el 2025, pero vamos a ver qué trae Miguel de sus ancestros y qué trae Miguel de otras vidas.